Faltan 4 minutos para comenzar la grabación, la presentación, perdón. Vamos a esperar para empezar la presentación del tema de hoy, que es geometría en el espacio. Cinco, 7. Bueno, vamos a empezar entonces la exposición de hoy, que habla de lo que se conoce como la geometría en el espacio. Eh, Tenemos una definición de geometría en el espacio que dice que la geometría del espacio, también llamada geometría espacial, es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Es decir, que lo que estamos pasando ahora, de todo lo que hemos visto anteriormente, que es en 2 dimensiones, ¿verdad? En el plano, estamos trabajando en 3 dimensiones. Y ahí se aprenden muchas propiedades, como por ejemplo, veamos este punto, dice. Entre las figuras estas que estamos estudiando, también llamados sólidos, se encuentran el cono, cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los poliedros regulares, o lo que se llaman sólidos platónicos convexos, y los sólidos de Kepler-Poinsot no convexos, y otros poliedros. Cuando uno habla de poliedro, está hablando de figuras que están conectadas o formadas por planos. Entonces, la geometría del espacio amplía y refuerza las proposiciones de la geometría plana y es la base fundamental de la trigonometría esférica, la geometría analítica del espacio, la geometría descriptiva y otras ramas de las matemáticas. Se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias naturales. Una rama muy importante cuando tú estás diseñando, pues necesitas conocer esto para tomar medidas y tomar decisiones. Para hacer esto, yo necesito primero poder ubicar esa figura en un sitio. En este caso, vamos a empezar con las coordenadas cartesianas o rectangulares, que ya ustedes las han visto, pero aquí vamos a definir un poquito ciertas cosas. ¿Cuál es la definición? Las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, ¿verdad? Son un tipo de coordenadas ortogonales, significa que son perpendiculares entre sí, usadas en espacios euclídeos para la representación gráfica de una función en geometría analítica o del movimiento o posición en física. Está caracterizada porque usa como referencia ejes ortogonales, es decir, perpendiculares, entre sí, que se cortan en un punto origen, aquí. Las coordenadas cartesianas se definen así como la distancia al origen de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. Es decir, yo tengo por ejemplo el punto 2, 3, yo tengo aquí una, ¿verdad? Aquí está un reflejo, ¿verdad? De este punto, y que se mide directamente del punto en una recta que es perpendicular al eje que yo estoy revisando, en este caso X, y quedaría 2, y hago otra proyección o un reflejo de este punto en el eje Y, también con una recta que es perpendicular, y esto me da la posición del cuerpo, 2, 3. Recuerden que siempre que estamos trabajando
con un sistema de referencia, esto se va a colocar entre paréntesis, se coloca el primer número que corresponde a la posición referente al eje X, el segundo número es el referente al eje Y o Y, y cuando veamos tridimensional, se colocará otro número que corresponderá al eje Z. Fíjate que este punto menos 3, 1, aquí tenemos 1, 2, 3, en la parte negativa de X, sería menos 3, 1, que este aquí es menos 3, 1. Y este punto que está aquí abajo, aquí tenemos menos 1,5, que es X, y menos 2,5 en Y. Así se ubica un punto en un plano, en este plano cartesiano, donde se trabaja con coordenadas cartesianas, para ubicar un punto en el espacio. Entonces llamamos, dice, el plano cartesiano y sus cuadrantes, ¿verdad? Nosotros vamos a llamar a este espacio un cuadrante. Un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes, cuatro cuadrantes. Entonces, si el sistema en sí es un sistema bidimensional, como que queremos ver, se denomina plano cartesiano. El punto de corte de la recta se hace coincidir con el punto cero de la recta y se conoce como origen del sistema. Como vimos, el punto cero. El eje horizontal o de las abscisas, no se olviden de que este eje de X se llama abscisas, se le asignan los números enteros de X. Y el eje vertical o de las ordenadas, es decir, que este que está así es abscisa y este que está así es ordenada. La ordenada se le asignan los números de las letras Y o Y, y al contarse las dos rectas dividen el plano en cuatro regiones o zonas que se conocen con el nombre de cuadrantes. ¿Verdad? Nosotros tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En este caso, por ejemplo, aquí, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer cálculos y trabajemos con números polares, que uno está sacando los cálculos matemáticamente y los ángulos, a veces en la calculadora no te va a dar exactamente lo que tú crees que es, y hay que tener cuidado de los cuadrantes, porque dependiendo de los cuadrantes, los valores, por ejemplo, en este caso, los X y Y son positivos, en este caso, X es negativo y Y es positivo, en este caso, X y Y son negativos, y en este caso, X positivo y Y es negativo. Así que hay que tener cuidado con eso cuando uno va a hacer cálculos. Por eso es importante recordar eso de los cuadrantes. Ahora salimos ya hablamos de este plano que ya lo hemos visto antes, y vamos a pasar entonces ya al espacio euclidio. Si tenemos un sistema de referencia formado por tres rectas perpendiculares, en este caso habrá una X, una Y y una Z, tenemos X es la abscisa, Y es la ordenada, y Z es lo que se conoce como cota, que se corta en el origen 0, 0. Cada punto del espacio puede nombrarse mediante tres números, X, Y y Z. Es decir, tengo un punto como este en el espacio, y para ubicarlo, tengo que decir cuánto es el valor de X, cuál es el de Y y cuál es el de Z. Estos denominadas coordenadas, estas son las coordenadas, que son las distancias ortogonales a los tres planos principales, lo que contienen las parejas YZ, XZ y XY. Es decir, si yo tengo un punto aquí, el punto A, y yo quiero saber cuál es la distancia, yo tengo que ir de aquí a hasta X, ¿verdad? La distancia hasta el eje X. En este plano, ¿verdad? Este plano es Z, XZ, perdón. La distancia de aquí a aquí sería XZ. Ese sería, ¿verdad?, la posición respecto a X, el otro sería respecto a Z y el otro sería respecto a Y. Entonces, un punto aquí, simplemente se pone la coordenada X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. ¿Ok? Bueno, colocando de este punto una proyección perpendicular a este punto, una proyección perpendicular a este punto y una proyección perpendicular a este punto. Y así tengo ubicado mi elemento en el espacio con un sistema de referencia. Ok, vamos a suponer, dice, que yo quiero calcular o representar un punto en el espacio. Dice, los planos de referencia XY, Z0,
xz que es y0 y yz que es x0 dividen el espacio en 8 octantes. Ya vamos a ver los octantes. En lo que, como en el caso anterior, los signos de las coordenadas pueden ser positivos o negativos. La generalización de las relaciones anteriores al caso espacial es inmediata, considerando que ahora es necesaria una tercera coordenada z para definir los puntos a posición de un punto. Es decir, yo tengo un punto OA, yo tendré que colocar una coordenada XA que está representada en el eje Y, una posición YA que está representada en el eje J y una posición ZA que está representada en el punto K. Es decir, que tengo una letra, un punto, un espacio llamado A, en este caso, necesita una X sub A, Y sub A y Z sub A. Y si tuviera un punto B, que tendría XB, YB y ZB. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la distancia entre esos puntos que están ya en el espacio, aplico la misma fórmula que se utilizó cuando íbamos a calcular dos puntos, una distancia entre dos puntos en dos dimensiones X y Y que hemos hecho anteriormente. Aplicamos exactamente la misma forma. Entonces, si yo tengo este punto A que tiene este y este B, y quiero calcular la distancia entre esos dos puntos, agarro XB, le resto XA, lo elevo al cuadrado, más el elemento de YB menos el YA, lo elevo al cuadrado, más el elemento de ZB menos el de A, el al cuadrado, más. O sea, saco estas cuentas, raíz cuadrada, y el valor que me dé aquí sea la distancia entre ese punto en el espacio, entre esos dos puntos en el espacio, el punto A y el punto B. Y podemos decir que el segmento AB podría ser representado por XB menos XA, YB menos YA y ZB menos ZA. ¿Okay? Esa es la forma de representar. Entonces, aquí estábamos hablando ahorita entonces de los octantes. Estos son los octantes. Aquí tenemos, cada uno de estos es un ortoedro, cada uno de estos cuadritos que están aquí. Aquí hay 8 octantes, uno aquí, uno allá, uno atrás, uno aquí y después los que están abajo. Entonces, cualquier punto en el espacio tiene que estar en alguno de los 8 octaedros con respecto a un punto, ¿verdad? Donde tenemos X, Y y Z. Fíjense que es importante recordarse siempre cuando vayan a trabajar con esto, que el eje X siempre está horizontal en esta posición, Y es el que sube y Z es el que va hacia ustedes. ¿Okay? Entonces dice que en matemática el término ortogonalidad es una generalización de la noción geométrica de perpendicularidad. En el espacio euclidio convencional, el término ortogonal y el término perpendicular son sinónimos, es decir, lo mismo. Sin embargo, en espacios de dimensión finita y en geometrías no euclídeas, el concepto de ortogonalidad generaliza al de perpendicularidad. Es decir, se tiene que hablar de ortogonalidad. En el espacio euclidio convencional, un objeto físico finito está contenido dentro de uno de los ortoedros mínimos, cuyas dimensiones se llaman ancho, largo y profundidad. ¿Okay? Siempre en cualquier parte del espacio, si nosotros colocamos esto, un elemento tiene que estar en uno de los 8 con 8 ortoedros que hay en cualquier punto del espacio. ¿Okay? Veamos otro ejercicio. Un ejercicio de dos puntos en espacio tridimensional y le queremos sacar la distancia. Más o menos, como habíamos visto antes, si yo tengo un punto que tiene posición X1, Y1 y Z1, y otro punto que tiene posición X2, Y2 y Z2, son las coordenadas de dos puntos, y si quiere calcular la distancia entre ellos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Si el punto A está ubicado en el punto 1, 2, 3, vamos a suponer, y el punto B está ubicado en el punto 4, 5 y 6, vamos primero a calcular la diferencia entre las coordenadas. Entonces yo resto, ¿verdad? X2 menos X1, que sería 4 menos 1, Y2 menos Y1, que serían 5 menos 2, y Z2 menos Z1, que serían 6 menos 3. Entonces, este menos este menos este y este menos. Hago las diferencias
Luego elevo al cuadrado cada uno de estas rectas. ¿Ok? Y el resultado le saco la raíz cuadrada. Eso me da la distancia entonces entre dos puntos en el espacio tridimensional. No se olviden de eso para cuando tengamos que hacer los ejercicios. Ahora veamos otros elementos que se utilizan para ubicar un punto en el espacio. Aparte de esto, que son las distancias a los sistemas de referencia, tenemos esto que está aquí, que son lo que se llaman ángulos y los cosenos directores. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer este sistema de referencia, aquí está X, aquí está Y y aquí está Z, ¿no? Vamos a suponer ahí. Y yo quiero ubicar un punto en el espacio, este punto aquí. ¿Ok? Este punto aquí, que está conectado al centro de referencia por esta recta negra que está aquí. ¿Ok? Entonces, el ángulo de esta recta que conecta el centro de origen a donde está el punto, este ángulo aquí, del punto negro a la raya roja, se llamará alfa. ¿Ok? Y de aquí del punto negro al azul se llama beta y de aquí a este lado se llama gamma. Esos se llaman los ángulos directores. Son los ángulos directores porque con estos tres ángulos yo sé exactamente dónde está esta recta que conecta el punto con mi sistema de referencia. Pero aparte de esos ángulos directores hay otro elemento más importante, que es lo que llaman los cosenos directores. Vamos a suponer que yo quiero sacar el coseno de este alfa aquí. ¿Ok? En un triángulo común y silvestre, ¿verdad? ¿Cómo usted saca el coseno? Usted agarra el cateto adyacente, que sería este, y lo divide entre este negro, que sería la hipotenusa del triángulo. ¿Ok? Y aquí está. Por ejemplo, si quiero sacar el coseno de alfa, yo agarro X, que es la proyección de este punto aquí, que en este caso vale 1. ¿No? Dibujo, bueno, hay que un poquito de imaginación, pero la proyección de este punto en el eje X es 1. Esta distancia aquí. Entonces, esta X, esta distancia de aquí a aquí, lo voy a dividir entre el módulo de B, que en este caso sería la hipotenusa del triángulo, que sería el módulo de B. Y eso me da el coseno de este ángulo. Vale. El ángulo de atrás es igual, ¿verdad? Y tengo que agarrar la proyección, ¿verdad? Este azul, que vale 1, suponer en este caso Y vale 1, lo divido entre el módulo este negro de aquí hasta aquí, que es el módulo de B. Esa sería la hipotenusa del triángulo este que está aquí. ¿Okay? Recuerden que esto está en proyección. ¿Okay? Entonces se medía el coseno de beta. Y el coseno de gamma sería el de atrás, lo mismo, ¿no? La posición de este, en este caso vale 1, pero le pone Z en forma general. Y lo divido entre el cateto adyacente, que es este pedazo de 0 a 1. ¿Verdad? Que es este que está aquí. Y este B es este módulo negro. Esos serían los cosenos directores, ¿verdad? De la recta que une el sistema de referencia al punto donde está el objeto. ¿Okay? Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo de cómo calcular eso. Yo tengo, por ejemplo, un vector que está representado por 2i, 4j y menos 3k. Yo tengo que hacer dos cosas. Primero voy a calcular los cosenos directores y luego voy a comprobar una fórmula que dice lo siguiente. Cuando yo tengo los cosenos directores de un punto, se cumple que el coseno al cuadrado de cada uno de ellos, este es el de alfa, más el de beta, más el de gamma, esa suma da 1. ¿Ok? Entonces, veamos por ejemplo un ejemplo. Si yo tengo este vector, 2i, 4j y 3k, perdón. El módulo de ese vector es lo que vemos que ahora, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. Eso me daría el módulo del vector, ¿verdad? En este caso, raíz de 29. Ahora, yo quiero calcular el coseno. Bueno, lo que habíamos visto ahorita del coseno es simplemente despejar de aquí, ¿no? Despejo de aquí. Vemos que el coseno es b entre el módulo. B sería x entre el módulo. ¿Ok? Y yo puedo calcular el coseno. ¿Sí? Simplemente
Entonces, en este caso, yo divido 2 entre raíz de 29, que es la hipotenusa, ¿verdad? Porque es un módulo, hipotenusa. Y al sacarle al coseno de esto me da el ángulo de alfa. Vuelvo a hacer lo mismo con beta. Agarro mi vector 4, ¿está? ¿Verdad? Que es la proyección sobre el eje Y, o el eje de la ordenada, lo divido entre el módulo, aquí está, y ese número le saco el arco coseno y me da el ángulo beta. Agarro el tercer elemento, que es -3, lo divido entre el módulo de este vector, me da el coseno de gamma, y al sacar el arco coseno me da el ángulo. Estos tres ángulos que están aquí son los ángulos directores, ¿ok? Y los cosenos son estos. Este sería el coseno director de este sería el coseno director de beta, y este sería el coseno director de gamma. En este ejercicio nosotros podemos observar que al hacer los cuadrados de cada uno de estos elementos, es decir, el cuadrado de este coseno, de este, más el coseno de beta, más el coseno de gamma, que es esto que está aquí, y lo hago, esto me va a dar 1. Si no da 1, hay un error en el cálculo de los cosenos directores. Pero esa es la idea, que dé 1. ¿Ok? Y esa sería la, la forma de calcular eso. Bien, nosotros por ahora vamos a dejar hasta aquí. Ya pensando en la próxima semana, vamos a hacer unos ejercicios adicionales con los cosenos directores. Pasamos a los números directores y pasamos a otro elemento. Entonces, para la próxima semana, muy probablemente el lunes, vamos a hacer otro video de este capítulo para el examen de la semana que viene, el sábado. ¿Ok? Bien, eso es todo por hoy. Revisen esto, es importante para la evaluación. Hasta luego.